Don Javier Cuellar es el director de crédito del Ministerio de Hacienda, es decir, es uno de los economistas del actual gobierno y muy amablemente nos atiende a esta hora. Don Javier, le doy la bienvenida a 6 AM de Caracol. Buenos días. Buenos días, Julio, y a todos los integrantes de la mesa. Muchas gracias por este espacio. Bueno, pues hay quienes piensan que estamos tapando un hueco con otro hueco. Hay quienes piensan que estamos tomando una deuda muy alta comparado a otros momentos de Colombia, que si el crecimiento está en el 1.7 o en el 2, endeudarse al 15 es un error. En fin, que nos estamos endeudando caro, y que esto, pues, para el próximo gobierno, sea el que sea, va a ser un lío mayor. Don Javier, usted ha escuchado a algunos economistas, colegas suyos, que no están de acuerdo con la decisión de endeudarse caro. ¿Usted qué le respondería a ellos? Yo creo que esa posiblemente es una de las preguntas más importantes hoy en día en el país alrededor del debate sobre la deuda pública. Y quisiera primero manejar desde el punto de vista teórico y dejar unos ejemplos prácticos posteriormente en mi respuesta. La teoría dice que la deuda es sostenible en el largo plazo si la tasa del costo nominal de la deuda está en equilibrio con la tasa de crecimiento nominal de la economía. Y permítanme elaborar un poquito más esa idea desde el punto de vista práctico. La economía el año pasado creció, ojo, en términos nominales, no reales. El nominal es el que tiene en cuenta el deflactor de PIB, que no es otra cosa que la inflación. La economía creció el año pasado, en el 2025, a un 8.2%. Voy a repetir ese número porque es muy importante. La economía está creciendo a un ritmo cercano al 8%, el año pasado fue el 8.2%. Recientemente se dieron a conocer los datos del crecimiento real de la economía, pero ojo porque la sostenibilidad de la deuda se mide desde el punto de vista del crecimiento nominal y no real. En el 2026 venimos a un crecimiento muy parecido. Ahora, ¿dónde está el costo promedio ponderado de toda la deuda pública? En el 2025, con corte a diciembre del año pasado, ese costo nominal está en el 8%. Quiere decir que se encuentra en equilibrio, así como se ha encontrado en equilibrio en los últimos años. Cuando el líder de opinión, cuando en general, digamos, en el medio de este debate, alguien usa el 14%, que hoy está la gran parte de los test, se está desconociendo que la ponderación de la deuda externa nos ayuda a reducir ese costo de endeudamiento. Entonces, primer comentario que quiero que quede a nivel de mensaje desde el punto de vista teórico y práctico. El costo de la deuda está en equilibrio en este momento con respecto al crecimiento nominal de la economía. El costo de la deuda hoy es 8%. Mencionan algunos analistas que las tasas al 14 o 15% son un poco elevadas respecto a la historia reciente y a la historia de largo plazo del país. Ahí es donde quiero dejar claro cómo se determinan las tasas de los bonos, sea bonos globales en dólares o bonos en pesos, los famosos PES. Cuando uno entra, la Dirección de Crédito Público, entra a emitir un bono en dólares en el mercado, hoy en día, para referencia de los oyentes, hoy en día el bono global en dólares de Colombia está alrededor del 6.8%. Esa es la tasa en dólares que le cobran por el endeudamiento externo al país en este momento en el mercado. ¿Cómo se determina la tasa de un bono global? ¿Dónde está la tasa de la Reserva Federal, que es la tasa de política monetaria, que tiene una gran incidencia contra los tesoros de Estados Unidos? Y a eso le agregamos la prima de riesgo país. Los tesoros de Estados Unidos de 10 años hoy en día están al 4.6% y la prima de riesgo está al 2.2%. De ahí es que sale el 6.8%. Hagamos el mismo ejercicio local. Hoy en día el bono TES, el famoso título TES, de 10 años está al 13.8%. La tasa de política monetaria es uno de los principales factores que inciden en el cálculo de la curva de rendimientos de TES. Y ojo, quiero aclararlo. La tasa de política monetaria, una cosa es la decisión del Banco de la República, que ya vimos en el mes de abril generó una pausa, y otra cosa es lo que lo que los operadores del mercado están determinando a nivel de precios en instrumentos sofisticados para el común denominador del oyente colombiano, que se denominan swaps IBR. Esto no es otra cosa que un intercambio de derechos y obligaciones sobre la tasa índice de referencia del Banco de la República, que nos permite a los técnicos
calcular qué es lo que está diciendo el mercado, cuál es el nivel que está diciendo el mercado que van a estar las tasas de política monetaria en un año. ¿Cuál es ese nivel? Hoy 13.61. Quiere decir que ese 13.61, que es muy cercano al 13.80, donde están los TES en este momento, es un principal determinante de dónde están en este momento los niveles de endeudamiento colombiano. Y termino mi respuesta de la siguiente forma. El modelo de endeudamiento es un modelo cuantitativo que se permite optimizar. En la medida que las tasas de los TES suban, como han subido en los últimos meses, hace 6 meses, porque estamos ya en el mes de mayo, antes de finalizar el año pasado, las tasas de los TES del 2029 estaban cerca al 10.80. Hoy en día están al 14.84. 400 básicos han subido esos TES, es decir, 4%. En la medida que los TES se hagan más caros, el modelo nos dice que es mucho más rentable desde el punto de vista del costo, es mucho más, es óptimo empezar a sobreponderar el endeudamiento externo porque tiene una menor tasa. Eso es lo que hacemos los técnicos en Hacienda. Entonces voy a concluir mi respuesta a la primera pregunta diciendo que la sostenibilidad de la deuda hoy no está en peligro. El costo promedio de la deuda colombiana, tanto la interna como la externa, está cercana al 8%, que ese es el crecimiento nominal de la economía que estamos viendo en los últimos trimestres. Bueno, don Javier, yo primero quiero contarle a los oyentes quién es usted. Juan Pablo, me da la hoja de vida del director de Crédito Público. Javier Andrés Cuellar Sánchez es egresado de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, tiene maestría en Administración Pública del Hult International Business School y en Administración de Negocios de la London School of Economics. Es el director general de Crédito Público. Además, presidente encargado del Fondo Nacional de Garantías, se ha desempeñado como presidente del Fondo Nacional de Garantías, vicepresidente de riesgos del Fondo Nacional de Garantías, subdirector de riesgo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, subdirector de Tesorería en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, gerente de proyectos corporativos en State Street y administrador de portafolios de inversión de la Reserva del Seguro de Depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y además ha sido miembro de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías de Fidu Agraria y representante del presidente en la Junta Directiva de la Fidu Previsora. No, pues eso sí, estamos ante una persona que sabe y sobre todo que es un criterio eminentemente técnico. Le pregunta a alguien desde la más profunda ignorancia en materia económica. Cuando el Contralor dice que le preocupa el aumento acelerado de la deuda, lo dijo acá, ¿el Contralor tiene o no tiene razón? Yo creo que en este momento lo más importante es referirnos a los hechos. E incluso, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar una audiencia pública que hicimos en el Ministerio de Hacienda el jueves de la semana pasada. Y voy a empezar primero por la deuda externa, hago después un comentario por la deuda interna y después un comentario global a nivel del endeudamiento total y cómo se compara esto con gobiernos anteriores. La buena noticia para el país es que por primera vez, muchas gracias por hacer referencia a mi hoja de vida, ya creo que el ministro Ávila creo que es como el 7º ministro de Hacienda con el que tengo la fortuna de trabajar. Esto me hace pues un conocedor de la hacienda pública. Por primera vez en la historia de Colombia, el saldo de los bonos globales en dólares y euros, es decir, la deuda externa asociada a bonos, por primera vez tiene una disminución en el 2026. Si uno compara el saldo del mes de marzo con el saldo que estamos teniendo ahorita en el mes de mayo, la deuda externa está cayendo en 10.000 millones de dólares. Voy a repetir ese número porque no tiene precedente. Es la primera vez en la historia que un gobierno nacional logra un hito tan importante. A través de la estrategia de endeudamiento del gobierno nacional, pudimos disminuir la deuda en 10.000 millones de dólares. Ahora, ¿esto qué significa para el ciudadano del común? Entendiendo que de la deuda, todos los colombianos, incluido yo, porque yo pago mis impuestos, pagamos intereses que son presupuestales. Esto le va a ahorrar al país de cara a los próximos años, cerca de 35 años hacia el futuro, que es el vencimiento de los últimos títulos que recogimos, de los títulos, digamos, de más largo plazo, le va a ahorrar al país cerca de 18.000 millones de dólares en intereses que ya no se le van a pagar a los inversionistas internacionales.
Esto, insisto, no tiene precedentes y hace parte del proceso de optimización de hacer que la deuda pública sea sostenible en el largo plazo. ¿Y por qué nos enfocamos en el endeudamiento externo principalmente? Porque Colombia, por ejemplo, en los últimos 10, 12 años ha tenido dos grandes choques internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Ante una crisis internacional como la que vivió el país a final del año 2014, principio del 2015, por una caída fuerte en los precios del petróleo, la deuda externa estaba de cierta forma mucho más elevada de lo que está hoy, y cuando la tasa de cambio, el peso colombiano se deprecia, todos lo terminamos pagando mucho más caro. Hoy en día tenemos una conversión de deuda externa hacia endeudamiento interno, estamos especificando la deuda y de cierta forma estamos reduciendo de manera significativa el riesgo cambiario. Entonces, reducimos el saldo de la deuda y también hacemos lo mismo con el pago futuro de los intereses en dólares que todos los colombianos tenemos que pagar. Esto se está llevando a una estrategia de especificación, quiere decir darle más ponderación a la deuda en pesos, porque la deuda en pesos es mucho más fácil de gestionar. Yo entiendo que el señor Contralor y en general el mundo de la opinión pública alrededor de la deuda está un poco preocupado con las tasas de los PES, pero hay algo muy claro y en esto coincide la mayoría de los analistas. Los ciclos económicos y los ciclos financieros terminan pasando y en el momento que tengamos que refinanciar esta deuda, los técnicos vamos a tratar de sacar el mayor provecho porque los pesos son más fáciles de conseguir que los dólares. El hecho que el gobierno nacional esté disminuyendo la deuda externa, esto no es solamente una gestión de este gobierno de cara al 7 de agosto, sino que es una gestión que le va a mejorar muchísimo el perfil de riesgo a los siguientes gobiernos, cualquiera sea los gobiernos que lleguen en el futuro. Entonces, menor endeudamiento externo y un endeudamiento interno que tiene todas las caras, digamos, asociadas a la sostenibilidad. Ahora, la deuda pública global, permítanme usar los datos. Gobierno Santos 1, me voy a referir a la deuda bruta porque ha habido un debate alrededor de la deuda neta que prefiero, si ustedes me hacen la pregunta, dejarlo para una siguiente respuesta o si no para una siguiente entrevista. La deuda bruta no es otra cosa que todo lo que debemos los colombianos a un inversionista, a un banco internacional, en general todo lo que debe el país ante los diferentes acreedores. La deuda bruta en el gobierno Santos 1 se incrementó en un 38.6%. En el gobierno Santos 2 se incrementó en un 71%. En el gobierno Duque se incrementó en un 76.97%. En lo corrido del gobierno Petro la hemos incrementado en un 44.9%, pero con la buena noticia que se estabilizó en el último año. La deuda desde abril del año pasado a la fecha solo se ha incrementado en un 6%. El ritmo de crecimiento se ralentizó. Esa curva que venía creciendo se aplanó y hoy tenemos una deuda mucho más sostenible. Entendiendo que la economía colombiana sigue creciendo, cuando uno relativiza esa deuda con respecto al PIB, al tamaño de la economía, por primera vez nosotros nos estamos desacoplando de las estadísticas internacionales. Déjenme elaborar y con esto termino la respuesta. El Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que el año pasado la deuda pública mundial creció 3% del PIB, mientras que la deuda colombiana bajó 0,8% del PIB. Y para 2026, el Fondo Monetario Internacional está proyectando otro crecimiento del 3% del PIB y nosotros los técnicos estamos proyectando otro decrecimiento, otra caída del 0,6%. En agregado, ¿cuánto es esto 2025-2026? Mientras el mundo se endeuda al 6% del PIB, de mayor endeudamiento público sobre el PIB mundial, nosotros estamos bajándolo en 1.4. Esto no tiene precedentes. Normalmente el ciclo de deuda de Colombia se ha alineado al ciclo mundial y por primera vez lo desalineamos para bien. La deuda va para abajo cuando se mide comparado con el PIB, mientras que la deuda va para arriba a nivel mundial y podría estar tocando antes del final de la década en el mundo el 100% del PIB, mientras que nosotros la estamos estabilizando por debajo del 60%. Esto me permite decirle al señor Contralor, que por cierto tengo una invitación a un panel en un par de días, que la deuda sí es sostenible y que los técnicos estamos tomando decisiones para que esto se garantice y siga siendo un activo intangible de todos los colombianos.